diferencia entre los ingresos de la sociedad rica y de la sociedad pobre. En una encuesta realizada a nivel mundial, tomando el 10% de la sociedad más rica de nuestro país y el 10% de la sociedad más pobre, Chile se encuentra en el primer lugar de desigualdad, siendo con un coeficiente de 0,50, siendo 0 la menor desigualdad posible y siendo 1 la mayor desigualdad entre ingresos de la sociedad. Nos encontramos aquí con el profesor Matías Moncagüe, a quien le haremos una entrevista sobre la desigualdad y la superación de pobreza. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Qué entiende usted por pobreza? Bueno, la pobreza es un concepto bastante interesante de trabajar, principalmente porque habla acerca de una problemática que es transversal a todos los países del mundo. En todos los países del mundo por lo menos existen distintos, o se han configurado distintos indicadores que miden la pobreza. Por eso es interesante ver el concepto de pobreza que se va a utilizar y cómo se va a utilizar o cómo se va a hacer la medición para saber de qué pobreza estamos hablando. Porque existe, depende del enfoque que se tenga, una pobreza que puede ser en lo referido a lo económico, quizás hasta en la pobreza espiritual que también habla, pero principalmente el concepto de pobreza en el que yo manejo es el económico, que tiene repercusiones tanto a nivel político, cultural y social. En este sentido, la pobreza puede entenderse como, conceptualmente puede ser entendida como una especie de imposibilidad de mejoras en las condiciones de vida. Eso puede ser un concepto de pobreza. Y naturalmente que esa definición lleva a la par distintas formas para medir, en definitiva, cuáles son las condiciones que se quiere mejorar y cómo se va a mejorar esto. Por ejemplo, acá en Chile nosotros tenemos la ficha CACEN, que es la que muestra que es la medición del ingreso socioeconómico de las familias. Y eso también genera además una estructuración por ingreso a nivel sociofamiliar. Lo que tenemos que acá en Chile tenemos la definición y diferenciación por grupo, ABC1, C2, DE, etcétera, hasta que se lleva a el grupo más rico, extremadamente rico, al más pobre. Por eso la diferencia puede estar en que tú puedes ser pobre, la diferencia puede estar en un peso, y todo eso está reglamentado o está situado por una rúbrica. Así que eso, y naturalmente la forma o la incapacidad de satisfacer las necesidades básicas va a ser principalmente la premisa con la cual se van a medir todos estos planes que tienen que ver con intervenir y disminuir la brecha de la pobreza. ¿Y por qué cree usted que se acentúa la desigualdad y la pobreza en la Araucanía? Bueno, ahí en la Araucanía, al igual que en muchos otros sectores del mundo, hay fenómenos que se acrisolan y que concuerdan con básicamente el contexto en el que se está desarrollando. La Araucanía por décadas y siglos ha sido uno de las zonas que, además de poseer una gran riqueza física de recursos naturales, ha mantenido durante mucho tiempo un conjunto de la población, debido al modelo económico que nosotros tenemos, en una situación de pobreza. Específicamente, ¿de qué tipo? Existe una pobreza rural principalmente, debido a la poca o al nulo impacto que han tenido las políticas públicas respecto a la empleabilidad. Eso por un lado. Tenemos por otro que el conjunto de la situación geográfica a veces impide también la instalación de algún otro tipo de proyecto que sea mucho más sustentable que solamente el tema de las forestales que están destruyendo el medio ambiente, el tema de las represas, y que por lo general la gente que vive ahí desde una perspectiva cultural ha desarrollado durante siglos el tema de la agricultura, la cual naturalmente es muy compleja de mantener en el tiempo, sobre todo con tantos proyectos forestales y con tantos procesos de devastación del medio natural. Tenemos muchas comunidades indígenas que mantienen incluso hoy en día muy encerrado, muy hermético su conjunto de desarrollo, y que al momento de ser medidas por estos indicadores de pobreza, naturalmente te va a salir un indicador negativo y que están en la extrema pobreza, porque ellos naturalmente tienen una configuración cultural y sociocultural distinta a la del chileno. Aquí, por ejemplo, nosotros ganamos un sueldo y con ese sueldo tenemos que distribuirlo dentro de nuestras familias. Allá no es, bueno, nosotros tenemos sueldo fijo, allá el sueldo siempre va a ser relativo.
desde que no es un sueldo estable, porque naturalmente tú estás vendiendo tus productos y no existe una estabilidad en el tiempo que te vaya a generar un sueldo fijo o un sueldo base. Tenemos épocas del año en que el producto que tú trabajas por una cuestión natural de la naturaleza, el ciclo de la naturaleza, no está presente, entonces tienes que buscar otro medio de subsistencia. Y así también se precariza. El modelo de trabajo acá en Chile, a partir del sistema neoliberal, está bajo la inestabilidad y la precarización del empleo. Y así como el gobierno ha dado diferentes programas, como el programa COSI, capacitación para las personas, que se pueda superar Chile, ¿por qué cree usted que la Araucanía no está superado? Ahí ese un punto crucial, porque en definitiva lo que ha hecho el capitalismo en sí, dentro del modelo neoliberal, ha focalizado o ha pensado que ha pensado en sacar a los grupos de la pobreza, eliminándolos y despojándolos de su cosmos y desde su cosmovisión cultural y desde su etos cultural, lo que significa que tú despojas a una comunidad, la sacas de ese lugar y la llevas a otro lugar para que desarrollen otro tipo de funciones en pro de mejora de las condiciones de vida, pero los desarraigas, los sacas de un lugar. Y ese es un problema, porque lo que hace en definitiva es que la gente no tiene los medios para poder trabajar la tierra, son insuficientes, entonces ¿qué hacen? Termina vendiendo artesanía, sus productos, y eso en el tiempo, ¿qué te indica? De que terminaron reduciendo en un sistema económico su sistema cultural. Y nunca van mejorando, nunca van progresando. Porque, claro, ahí viene el debate, ¿y qué se entiende por progreso? Que la gente en la casa tenga una antena para poder ver los canales del cable, que tenga un televisor, un plasma, ojalá, o un refrigerador, tenga un auto, o que en realidad siga desarrollando su forma cultural. Y eso es lo que le interesa a ellos, mantener sus tradiciones, su cosmovisión, su armonía con el ambiente. Nosotros vivimos una cultura consumista. O sea, en pocas palabras, en la Araucanía se preocupa más de mantener la cultura que de progresar económicamente. En algunas comunidades, porque no son todos indígenas en la Araucanía, pero en el caso focalizado, que son las comunidades indígenas, principalmente las que tienen el indicador más alto de pobreza, según la medición que hace el Ministerio de Planificación. En este caso lo que se está haciendo es implantar una forma que es ajena a la tradicional o a la ancestral, que sería la de las comunidades. Pero también existen otros grupos igualmente que no son indígenas y que tú puedes tipificarlos en todo Chile, que poseen una variación súper ínfima entre los que ganan un sueldo por debajo del mínimo y que igual aún así tienen que mantener 3 hasta 2 hijos, o sea, de 2 hasta 5 hijos en algunas casas, con un puro sueldo. Y ahí te das cuenta de que la pobreza es descentralizada y es deslocalizada, puede estar en cualquier lugar. Acá se acentúa más porque hay mayor cantidad de población indígena. Y la población indígena que está acá está bastante reticente a desarrollar un trabajo bajo las condiciones y las características del modelo capitalista. Muchas gracias por su tiempo, profesor. Nos encontramos aquí con la señorita Marcela Díaz, a la cual le haremos una pregunta. ¿Por qué cree que Chile es uno de los países más pobres y desigualitarios? Mira, yo creo que Chile no es un país que sea tan pobre. Yo creo que faltan oportunidades en este país, y sobre todo con el tema de la educación. Pero no creo que Chile sea un país pobre y Desigualitario. Desigualitario, no creo. Creo que falta educación, creo que faltan muchas cosas que hay que crecer, que estamos desarrollando, pero que sea pobre no. Como otros países que yo creo que ustedes conocen, como que salen en la televisión, todos los reportajes. Yo creo que falta mucho por hacer, pero se está haciendo. ¿Cree que la ayuda que brinda el gobierno llega igual a toda la sociedad? No. Yo creo que falta mucha información, sobre todo de los temas de las municipalidades o de los mismos centros que ayudan a la gente más pobre, porque esa misma gente no tiene mucha, es como ignorante en ese sentido de los beneficios que pueden optar. Y falta comunicación, falta que esas organizaciones o unidades se acerquen más a la gente y les brinden todos los beneficios, porque hay mucha gente que realmente no sabe lo que hay.
Ya como usted dijo, Chile no es un país tan pobre, pero para los sectores más pobres, ¿cómo podría solucionar el problema? ¿Qué haría usted para superar la pobreza en esos sectores? Yo creo que falta, todo va en el tema de la educación. Yo creo que aquí en Chile mejorando el tema de la educación y la educación de los jóvenes, podemos hacer mucho. Yo creo que ahí parte todo. Chile puede ser un país súper desarrollado y teniendo muchas oportunidades con el tema de la educación. Ya, muchas gracias. Estamos aquí con Carlos Lorca para realizarle unas preguntas. ¿Cómo usted ha surgido en la vida? Yo empecé a surgir en la vida cuando nosotros éramos gente de campo, ¿ya? Entonces nosotros, mi papá falleció y nosotros quedamos como desamparados, como en extrema pobreza. Y a los 13 años tuve que empezar a buscar trabajo y de los 13 años que me fui a la casa empecé a trabajar. Ayudaba a mi familia y de a poco fui surgiendo. Después de un tiempo más llegué a Santiago, tuve 14 años en Santiago trabajando como panadero. De Santiago me vine a la quinta región, y en la quinta región seguí trabajando de panadero en los supermercados Santa Isabel, Unimar, en uno de los cuales fui despedido y finiquitado. Con el finiquito me logré comprar mi maquinaria, independizarme y comenzar a surgir de forma independiente. ¿Ha recibido alguna ayuda del Estado para poder surgir? Sí, tuve unos cursos de capacitación de micro y pequeño empresario, en los cuales me enseñaron bastante cómo llevar el negocio y comprar alguna maquinaria con la ayuda del FOSI. ¿Usted ha sentido que el Estado se ha preocupado por la gente que de verdad necesita surgir? No. ¿Por qué? No, porque igual yo si postulé al FOSI me gané un proyecto, estaba postulando a otro proyecto que era con más dinero para poder seguir surgiendo. Es mucha burocracia para poderse ganar un segundo proyecto. Es muchas trabas. Muchos tráficos. Mucho trámite para poder ganarse el segundo proyecto, que era mucho mejor y hubiese sido mejor para él. Muchas gracias. La medida que ha tomado el gobierno para disminuir esta brecha ha sido la entrega de bonos a las personas con menores ingresos, además de la capacitación de los microempresarios a través de los programas como Cercotec, FOSI, Capital Semilla, Capital Abeja. Estos pretenden apoyar a los microempresarios en su etapa inicial y fomentar a futuro la empleabilidad. Disminuir la pobreza.